Este lunes, pánico entre campesinos. ICE realiza su primera redada en una plantación. Agentes detienen a 12 trabajadores indocumentados en una granja de hongos de Pensilvania. El regreso de Obama. El expresidente rompe el silencio para defender su programa de salud. Aseguran también que Obama advirtió a Trump en enero de la amenaza rusa y que no nombrase a su consejero de seguridad. Brutal asesinato, conmoción por el salvaje crimen de una doctora colombiana y su prometido en Boston. Las víctimas halladas maniatadas y degolladas. El sospechoso fue acusado hoy en el hospital. El peligro de no dormir. Privarse del sueño es tan riesgoso como conducir borracho. Expertos aseguran que mantenerse sin dormir nos afecta el juicio, la memoria y la concentración. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con José Díaz Balar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una redada de ICE en una plantación de hongos en Pensilvania dispara todas las alarmas en la comunidad inmigrante. Se trata del primer operativo realizado en un campo durante el gobierno del presidente Trump y terminó con la detención de 12 trabajadores indocumentados. Como nos dice Diego Arias, el temor es que este tipo de redadas se multiplique como parte de una nueva prioridad migratoria. Ahí está la migra. Después de días de rumores, la pesadilla de los indocumentados de esta comunidad rural en Pensilvania se hizo realidad. Están sacando huellas. Agentes de inmigración llegaron hasta esta fábrica donde se cultivan champiñones. Yo no me imaginaba, la verdad no me imaginaba si la migración venía al campo. Pero el campo parece también estar en la mira. Este trabajador, que no revela su rostro por miedo, dice los agentes llegaron con lista en mano, pero no encontraron a los que buscaban. Ellos lo traían en sus listas, pero la verdad no encontraron ahí. No arrestaron a los que no debían. Los testigos dicen que cuando los agentes de inmigración llegaron hasta esta procesadora de hongos, muchos trabajadores salieron corriendo hasta estos apartamentos para esconderse y evitar ser deportados. ICE dice que no fue una redada, sino una operación que buscaba detener específicamente a ciertas personas. Buenas tardes, Comité de Apoyo a Trabajadores Agrícolas. Pero los activistas insisten en que se llevaron a más personas de las que buscaban. Me imagino yo que sí, que hay algún plano, alguna estrategia, ¿no? Porque como dicen que buscaban 4 personas y terminaron agarrando más. Los dueños del cultivo de hongos han dicho que ICE no les informó del operativo con anterioridad. Yo tendría que regresar si fuera deportado por la familia. Le digo, tengo unas hijas en la universidad. La noticia tiene en alerta a los trabajadores del campo desde Pensilvania hasta California. En ninguna parte del mundo se le debería prohibir vivir a la gente. En Kennett Square, Pensilvania, Diego Arias, Noticias Telemundo. Y para saber cómo responder en caso de que agentes migratorios lleguen hasta su lugar de trabajo, nos acompaña ahora la abogada experta en temas migratorios, Alma Rosa Nieto. Doctora, gracias. Primera pregunta, ¿esto es un cambio en la política migratoria estadounidense? Parece serlo y desafortunadamente, como dijiste anteriormente, desata mucho terror en nuestra comunidad, pero por lo mismo, prepararse. Usted como empleado puede hablar con su patrón y que el patrón también se prepare, también puede asesorarse de abogados de inmigración para saber cuáles son sus derechos, para si tiene que dejar o no entrar a ICE, a las fábricas, a los campos de cultivo. De esa manera ambas partes están asesoradas si esto se convierte en una oleada de operativos, como dice inmigración. Legalmente es distinto un campo de cultivo privado que un edificio o una estructura o una tienda. Yo diría que no, que es lo mismo, ya que aunque sea una propiedad al aire libre, es propiedad privada. Alguien es dueño o está rentando oficialmente esa propiedad y tiene derecho a decir quién puede entrar a su propiedad y quién no. ¿Qué derechos tienen todos los trabajadores, sean documentados o no? Y muy buena pregunta, porque toda persona, indocumentada o no, tiene derechos constitucionales. El primero y el que más tememos utilizar, José, es el derecho a guardar silencio. Si le preguntan de qué país es, si está legal o no, no contestar. Usted le está haciendo el trabajo fácil a ICE para rápidamente poderlo deportar. Entonces, mejor guardar silencio. EILA, que es la organización a nivel nacional de abogados de inmigración, tiene folletos gratuitos que ustedes se pueden meter a la página de internet
y ver una cartilla en español de muchos de los derechos, tanto en su casa como en su trabajo, como en lugares públicos. Entonces, lo más importante, mi recomendación es mejor no decir nada, tener un plan de acción, tener un abogado para que pueda usted llamarle en caso de ser detenido y ejercer sus derechos. Doctora Alma Rosa Nieto, muchísimas gracias por esta información tan importante. Organizaciones pro-inmigrantes están en pie de guerra en Texas. Cientos de personas protestaron frente a la residencia del gobernador Greg Abbott horas después de que este firmara la nueva ley que prohíbe la ciudad de santuario en ese estado. Como nos dice Víctor Hugo Rodríguez, la comunidad inmigrante teme que se disparen las detenciones de indocumentados. Decenas de personas protestaron frente a la mansión del gobernador de Texas después de que firmara el proyecto de ley que prohíbe las llamadas ciudades santuario. Tiene un miedo que la gente manejando los pare el policía y les pida los documentos. En un acto transmitido por Facebook Live este domingo por la noche, el gobernador Greg Abbott promulgó con su firma esta controversial ley antimigrante que establece sanciones penales a las entidades del gobierno local que no cumplan con la ley. También autoriza a la policía local preguntar sobre el estatus migratorio de toda persona que haya sido detenida por cualquier motivo. Incluso lo hemos considerado irnos a Nueva York. Según el Centro Pew, en Texas existen alrededor de 2 millones de inmigrantes indocumentados que se verán afectados con la SB4, por lo que activistas están pidiendo a la comunidad que mantengan la calma. Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles esperan pronto entablar una demanda para tratar de impedir que la nueva ley entre en vigor el 1 de septiembre y evitar que se convierta en un peligroso precedente y que otros estados asuman medidas similares. La directora ejecutiva de ACLU considera que partes de esta ley van en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Y aunque el gobernador de Texas considera que esta ley protege a todos los ciudadanos, el jefe de la policía de Houston indicó que la implementación de la ley afectaría la confianza entre la policía y la comunidad. La ley dice específicamente que a un testigo y a una víctima no se le puede pedir nada sobre si está indocumentado. Por otra parte, la Cancillería mexicana lamentó la promulgación de la ley SB4. Dijo que estas medidas criminalizan aún más el fenómeno migratorio. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. La amenaza de deportación se extiende más allá de Texas por todo el país. Una madre hondureña en Carolina del Norte fue detenida durante su habitual cita con las autoridades migratorias. En la misma audiencia, su esposo fue notificado que también tiene que abandonar el país. David Ramírez y su esposa Cindy tienen 2 hijas, ambas ciudadanas estadounidenses, pero sus padres no. Ambos han aplicado a una visa especial para víctimas de crímenes que están dispuestos a ayudar a las autoridades en la investigación. Ahora el futuro para la pareja y su familia está lleno de incertidumbre. El expresidente Obama aconsejó a Donald Trump no contratar a Michael Flynn como su asesor principal de seguridad. Exfuncionarios revelaron hoy que la recomendación se la hizo durante esta reunión que tuvo en la Casa Blanca en noviembre, 2 días después de que Trump ganara las elecciones. Esto sale a la luz justo hoy, cuando testifica en el Congreso la exsecretaria de Justicia adjunta Sally Yates, considerada un testigo clave en la investigación del Congreso sobre presuntos nexos entre Flynn y funcionarios rusos durante la campaña presidencial. Y es la segunda vez en menos de 24 horas que el expresidente Obama es noticia. Anoche saltó al ruedo para defender su ley de salud. Obama le pidió al Congreso coraje para salvar el Obamacare y no dejar a unos 24 millones de personas sin seguro, como estima un nuevo estudio independiente del Capitolio. Lori Montenegro amplía. Ya no está en la Casa Blanca, pero el expresidente Barack Obama dará la pelea por lo que fue el estandarte de su mandato, la reforma sanitaria, el Obamacare. Hablando en un evento donde fue galardonado con el Courage Award, premio al coraje, recordó que requiere más valor luchar por los vulnerables y los enfermos que por los poderosos e influyentes. Con Obama, son millones los estadounidenses que estos días critican duramente el plan de salud aprobado por los republicanos en la Cámara de Representantes. Entre los más abucheados, el congresista Raúl Labrador, en específico por este comentario. Dijo que nadie se muere por no tener acceso a la atención médica. Labrador después dijo que no se expresó de la manera más elegante y que lo que quiso decir era que todos los hospitales están obligados por ley a tratar a los pacientes que necesitan atención de emergencia, independientemente de su capacidad de pago. El plan republicano dijo no cambia eso.
Y ahora hay organizaciones que buscan castigar en las elecciones del 2018 a los republicanos que votaron a favor, como el congresista Carlos Curbelo de la Florida, que tendrá que explicar su voto. Yo voté que sí para darle una oportunidad a esta legislación a ir al Senado, donde tendrá que ser mejorada aún más. Pero en el Senado, donde hay más reglas y los republicanos son más moderados, no hablan de mejorar la propuesta, sino de redactar su propio proyecto de ley. Y advierten, se tomarán su tiempo. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. El triunfo del centrista Emmanuel Macron no es solo celebrado en Francia. Su victoria frente a la candidata de ultraderecha Marine Le Pen supone, según varios expertos, un freno al avance populista que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. Ahora el desafío para Macron será gobernar un país profundamente dividido. Javier Romero tiene el informe desde París. La victoria de Macron ya ha generado protestas en París. Y es que la extrema derecha se niega a aceptar la aplastante derrota de Le Pen. Emmanuel Macron será el nuevo presidente. Europa y el mundo esperan de nosotros que defendamos la libertad en todas partes. Pero la abstención del 25% ha sido altísima y muchos de sus votantes lo reconocen. Estas han sido unas elecciones contra Le Pen, aunque Macron tiene carisma. De esta forma, Francia dice no a Le Pen y pone freno a la avalancha populista que desencadenó la elección de Trump. Las elecciones en Francia no se pueden comparar con las de los Estados Unidos. Trump ganó porque el sistema electoral le benefició. El primer acto público del presidente electo ha sido muy simbólico. Francia recuerda el final de la Segunda Guerra Mundial, el punto de partida de la Unión Europea que Le Pen rechaza. Marine Le Pen ha perdido una batalla, pero no la guerra. Su apoyo creció enormemente a raíz de los últimos atentados y la cuestión de la integración de los inmigrantes está por resolver todavía aquí en Francia. Macron consiguió el 66% de los votos frente a un 34% de Le Pen. Tras las elecciones de Austria y Holanda, la victoria de Macron representa la tercera ocasión en la que los europeos rechazan el populismo que pretende restablecer fronteras en Europa. El 11% de la población francesa es inmigrante. Francia nos abrió las puertas a nosotros los inmigrantes y bueno, yo he podido lograr mis sueños y mis metas. Europa no construye muros, pero tampoco sabe cómo integrar a los inmigrantes. Y aunque Le Pen no haya ganado, la alternativa del populismo no es cuestión del pasado. ¡Vive la France! En París, Javier Romero, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo averiguamos por qué cientos de Dreamers están quedando sin DACA. Ya más de 40 han sido deportados desde enero. Y lo que descubrieron los investigadores en el apartamento de una doctora colombiana de Boston, que fue brutalmente asesinada junto a su prometido. En lo que va de este año, más de 40 jóvenes Dreamers han sido deportados, ya casi 700 perdieron la protección de DACA, es un 25% más que el año anterior, a pesar de que Donald Trump sigue asegurando que los Dreamers no tienen nada que temer. Rogelio Moratagli nos cuenta. Sus padres la trajeron a Estados Unidos cuando tenía 8 años. Catalina es una soñadora protegida por la acción diferida conocida como DACA. Bajo la protección de DACA yo me siento inquieta porque sé que es temporal. Ya lo he renovado 2 veces. Otros Dreamers han sido menos afortunados. Al menos 43 fueron deportados desde que el presidente Trump asumió la presidencia, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas. Y la cifra de inmigrantes que perdieron esta protección aumentó un 25%. Ellos quedan con un estatus temporal que se puede quitar en cualquier momento y realmente no hay promesas ni compromisos ni nada en la ley que protege a estos jóvenes. En la actualidad hay 676 casos de ex-Dreamers que están en proceso de deportación. El presidente Trump ha manifestado simpatía hacia los soñadores, pero aún así muchos de ellos no se sorprenderían si cambia de posición. A final de cuentas, su mensaje en contra de la inmigración indocumentada fue un pilar para que ganara la presidencia. Pero Catalina, que tiene 20 años, no cree que en esta comunidad las cosas han empeorado con Trump. Para mí es lo mismo, porque acá en Homestead las redadas, los retenes, no lo trajo el presidente Trump, han estado aquí antes de que él viniera. ICE nos dijo que solo pierden el amparo de DACA los indocumentados que representan una amenaza para la seguridad nacional o pública. La joven mexicana piensa que DACA es un beneficio, pero que no ayuda a quienes llama
los primeros soñadores. Mis padres nunca han perdido ese miedo junto a millones de indocumentados, así que para mí DACA no es suficiente. En Homestead, Florida, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Suspendieron las clases por una amenaza en una secundaria de Colorado, que está al centro de la polémica por una piñata del presidente Trump. Los estudiantes compartieron estas fotos de la piñata que un maestro de español llevó para que supuestamente la rompieran como parte de los festejos del 5 de mayo. El distrito escolar reaccionó de inmediato diciendo que fue una increíble falta de respeto y que no refleja los valores de la escuela, y suspendió al maestro. Las clases también han sido suspendidas mientras investiga. Hay conmoción por el brutal crimen de una reconocida doctora colombiana y su prometido, también médico, en Boston. Las autoridades hallaron sus cuerpos maniatados y degollados dentro de su lujoso apartamento junto a un mensaje del asesino. Angie Sandoval nos cuenta quién es el sospechoso al que hoy le presentaron cargos. A los 38 años, la doctora Lina Bolaños había cumplido casi todos sus sueños. La anestesióloga de Colombia era respetada en Boston y pronto se casaría con el médico Richard Field. Sin embargo, el viernes por la noche, una tragedia echó todo por la borda cuando la policía acudió al apartamento de ambos tras recibir una llamada de emergencia. Los disparos, según las autoridades, venían del sospechoso, Bampumín Teixeira, quien fue arrestado tras recibir varios impactos de bala. En el apartamento, la policía encontró los cadáveres de la pareja de médicos, maniatados y degollados. Hoy más que nunca estoy convencida de que era un ángel en la tierra. En Bogotá, su familia lidiaba con su pérdida. La última vez que hablamos fue el miércoles, que de hecho habló también con mi hijo, me mostró todas las cosas que había comprado, la noté muy feliz. Mientras en Boston las autoridades investigaban las causas. Según el fiscal, no hay pruebas de que las víctimas conocían al sospechoso, ni cómo Teixeira tuvo acceso al edificio. Robo pudiera ser el motivo, ya que al momento de su arresto, Teixeira tenía una mochila con joyas. El sospechoso, que tenía antecedentes delictivos, ha sido acusado de doble asesinato y se le ha negado fianza. La exnovia de Teixeira le dijo al periódico The Boston Globe que este le mandó un mensaje hace 2 semanas diciendo que no lo vería nunca más, que no planeaba vivir mucho tiempo y que aunque no le haría daño a nadie, no era una buena persona. José. Angie Sandoval, gracias. Rompió el silencio el padre de un bebé que murió a manos de unos asaltantes que además violaron a su esposa y a su sobrina en Puebla. Lo primero que Hilario Vázquez quiso dejar claro en una entrevista a un medio mexicano es que no es un delincuente. Exigió a las autoridades hacer su trabajo y dar con los agresores en lugar de acusarlo de ser miembro de algún grupo criminal. Dice que no se explica por qué los atacaron, pues aseguran que él es albañil, no tiene dinero y la camioneta en la que viajaban la noche del ataque el pasado martes es vieja. Limpiar el nombre mío, el de mi familia, porque no puedo creer que las autoridades digan que soy de algún tipo de mafia, sabiendo que yo traía a mi esposa, a mi hijo, a mi sobrina. Hasta el momento las autoridades no han dado con el paradero de los 8 asaltantes. Al regresar en Noticias Telemundo le seguimos el paso a cientos de inmigrantes centroamericanos que por más de un mes viajaron juntos hacia la frontera con una misma ilusión. Les contamos por qué al llegar muchos cambiaron el plan. Y no dormir es lo mismo que estar borracho, al menos frente al volante. Le explico exactamente cómo al volver. Parte de los 200 centroamericanos que llegaron juntos a la frontera para pedir asilo en Estados Unidos han decidido no hacerlo. Intentan cruzar ilegalmente, algunos llevando a sus pequeños hijos. Edgar Muñoz estuvo con ellos y nos cuenta qué los hizo cambiar de opinión. Dicken Iscarías mira el mar por las rejas del muro de la frontera con Tijuana. Es uno de los migrantes de la caravana que salió de Tapachula hace más de un mes, pero no se entregó por la garita de San Isidro por temor de que lo deporten luego de pedir asilo político a Estados Unidos. No me siento convencido a que
la migración de Estados Unidos tome en cuenta cada uno de nuestros casos. Por la garita de San Isidro, bajo una lluvia de diluvio, 78 personas, entre ellos 20 niños, se entregaron ayer a oficiales de inmigración huyendo de la violencia. ¡Alerta! ¡Alerta! La caravana, que salió de Tapachula por el tren La Bestia y en autobús, terminó su viacrucis por las calles de Tijuana hasta el puente del Chaparral. Elisa iba entre la multitud y confiesa que tuvo su hijo hace 2 meses en México. Este camino ha sido un poco difícil y tengo que llegar hasta el final. Luis Miguel Martínez y su esposa, que viajaron juntos desde El Salvador, se despidieron en la línea fronteriza con lágrimas en los ojos, porque ella se entregó a pedir asilo con su hija y Luis Miguel va a intentar cruzar de manera ilegal. Tanta familia que queda así como yo llorando, que no es justo, pues. ¿Qué le quitamos? ¿Qué le quitamos a Estados Unidos con entrar? No le quitamos nada. Esa perrera toda la noche estuvo con la luz para acá. Dicken Iscarías estuvo toda la noche supervisando el movimiento de los agentes fronterizos y ha decidido cruzar la próxima semana con su esposa y sus 2 pequeños hijos por otra frontera. Los 78 inmigrantes que se entregaron en la garita de San Isidro, su petición de asilo será analizada caso por caso, según revelaron las autoridades en Estados Unidos. Otro grupo de inmigrantes, algunos de ellos, van a intentar entregarse el próximo sábado. Desde Tijuana, Baja California, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Amigos, mucho cuidado, porque conducir sin haber dormido suficiente es lo mismo que hacerlo en estado de ebriedad. Un nuevo estudio revela que en ambos casos los efectos son los mismos. La persona no se puede concentrar ni razonar. Cristina Londoño con los detalles. Con 2 trabajos de tiempo completo, Yasmín Fernández pocas veces duerme más de 4 horas por noche. Dice que a veces cuando despierta tiene la sensación de haberse ido de parranda. El llegar casi arrastrando los pies, ni siquiera sabes a qué hora llegaste, cómo llegaste a veces ahí al estacionamiento, el lugar donde a buscar parking. Según expertos, llevar 17 horas o más sin dormir es como estar borracho, ya que produce los mismos efectos que un contenido de alcohol de 0.08% en la sangre, la cantidad que la policía considera estado de ebriedad para manejar. Empieza a tener unos problemas con la memoria, problemas de coordinación, problemas para reaccionar. Las autoridades calculan que 21% de los accidentes fatales en las carreteras son por culpa de conductores que se duermen al volante. Si está manejando y se siente adormilado, los expertos recomiendan que pare, se compre un café y se duerma una siesta, porque la cafeína se demora por lo menos 1 hora en hacer efecto. Yasmín confiesa que se ha quedado dormida en la carretera, pero hasta ahora los efectos que su médico le ha atribuido a la falta de sueño han sido un preinfarto y que se cortó un dedo cocinando porque estaba medio dormida. El doctor me ha pedido de favor que pues deje un poco el trabajo, que descansemos, pero nosotros perder un día es un día que nos va a faltar para la renta, entonces es imposible. Ahora duerme cuando puede en el auto y sueña con más horas de descanso. En San José, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Y así llegamos al final. Más noticias esta noche a las 11:10 Centro por Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Buenas tardes. Eso significa que está prohibido realizar una investigación, arresto o detención basada en que una persona porte una licencia emitida bajo la ley AB 60.